textos literarios, el género dramático. Los textos literarios son aquellos que dejan en claro la imaginación y la subjetividad del autor, es decir, son ficticios. Estos utilizan un lenguaje figurado y selecto, es decir, emplean la función estética para llamarnos la atención como receptores, permitiendo así que la obra sea creíble, generando un pacto de verosimilitud entre el autor y el receptor. El pacto de verosimilitud se emplea una vez que nosotros nos damos cuenta que todo lo que se presenta ahí, si bien es ficticio, somos capaces de creerlo dentro del mundo determinado del contexto de producción. Debido a los largos años de creación literaria, muchos textos literarios comparten características similares entre sí, para conformarse como tal. El género dramático es toda aquella creación realizada por un dramaturgo, de ahí su nombre, dramático. Este es un texto que se caracteriza por presentar conflictos humanos a través del uso del diálogo de los personajes. Su eje principal es la acción dramática y los eventos no son descritos o narrados por nadie, como ocurre por ejemplo en el género narrativo o en el género lírico, sino que se plantean según serán vistos por el receptor, es decir, se plantean a través de los diálogos que se generan entre los personajes. La palabra clave del género dramático es el conflicto humano, de ahí que su representación sea el uso de estas dos máscaras, de vez que una está sonriendo y la otra está triste. Ambas representan entonces las dos caras de la misma moneda del humano, la felicidad y la tristeza. El origen del género dramático está precisamente en los griegos. Este se relacionaba con el dios Dionisio, que era el dios del vino y la alegría. Por eso, el género dramático tiene un origen sagrado. Roma, como herederos de los griegos, siguen esta tradición a través del dios Baco, que es el símil del dios Dionisio. En el siglo XI y XII, el teatro se presentaba en monasterios, cortes y universidades, especialmente en época de Navidad y Pascua de Resurrección, lo que sigue generando una relación con el origen sagrado de este tipo de manifestación. Sin embargo, en el siglo XIV y V después de Cristo, a través del teatro isabelino y de William Shakespeare, esto cambia. El teatro se abre para todas las clases más populares y aparece además la comedia y el uso del teatro masivo. Desde ahí en adelante, la cosa es historia. Nosotros también podemos ver representaciones dramáticas, ya sea en calles, en teatros, en cine y en televisión. El género dramático puede presentarse a través de distintas formas. Estas son tres y tienen que ver precisamente con la aparición de las máscaras que vimos al inicio de esta cápsula. En la tragedia, el protagonista se enfrenta a un destino fatal del que no puede escapar. Si éste trata de escapar, sea como sea, su destino será morir o tener un gran accidente que lo deje más o menos muerto. La comedia, por otro lado, es la otra cara, donde el contenido que se representa es exageradamente ridículo, lo que generalmente nos provoca risa. En la comedia no hay mayor atisbo de tristeza, todo es risible y todo es feliz. Mientras que en el drama, es decir, la tragicomedia, se presenta el conflicto humano con mayor intensidad, es decir, lo que se presenta es al ser humano contra las circunstancias de su propia vida. Cuando hablamos de obra dramática y obra teatral, generalmente ambos conceptos se presentan como similares o como sinónimos. Sin embargo, cuando hablemos de obra dramática, hablaremos de aquella obra que está escrita y la obra teatral es aquella que es representada en el proscenio. Esto se genera a través de lo que se conoce como virtualidad teatral, es decir, a diferencia del género narrativo o el género lírico, la obra dramática está hecha para ser representada en el escenario o proscenio. Por lo tanto, se genera esta relación de virtualidad donde todo lo que se expresa en la obra dramática debe ser representado también en la obra teatral. La estructura que sigue el género dramático es muy similar a la estructura que sigue el género narrativo. En la introducción, es decir, en la presentación del conflicto, se dan a conocer las fuerzas que se opondrán y los objetivos que persiguen, además también de la escenografía que tiene que ver con el contexto en el que se está presentando la obra. Más adelante, en el desarrollo, nos encontraremos con el desarrollo y el clímax de la obra. En el desarrollo, las fuerzas van luchando por lograr sus metas, es decir, los personajes intentan lograr lo que se han propuesto, mientras que en el clímax de la obra es el momento de máxima tensión donde ambas fuerzas, es decir, de elementos de los personajes, se enfrentan unos con otros para ver quién es que saldrá victorioso. De ahí en adelante se presenta el final de la obra a través de un desenlace dramático, donde una de las dos fuerzas que anteriormente ya se enfrentaron
es derrotada finalizando el conflicto. La obra dramática posee una estructura externa que es fácil apreciarla simplemente mirando el relato. Por un lado tenemos el cuadro, que es el cambio total o parcial del decorado, es decir, de los elementos que están en el escenario. Estos pueden ser cambiados, movidos o simplemente sacados. La escena es la entrada y la salida de cada uno de los actores que interpretan a cada uno de los personajes, mientras que el acto es la subida y bajada de telón, lo que nos demuestra una vez más las instancias dramáticas en las que se desarrolla la obra dramática. En la estructura externa además podemos apreciar la acotación y el diálogo. El diálogo es el elemento que desarrolla la obra dramática, porque se presenta junto a las acciones y los movimientos que realiza el personaje. Es decir, el diálogo son cada una de las emisiones orales que presentan los personajes de la obra determinada, mientras que la acotación son indicaciones que deja el dramaturgo para indicar qué es lo que deben hacer los actores que representarán a los personajes y también los cambios que deben realizarse en el escenario debido al cambio de elementos necesarios. En el texto, las acotaciones aparecen como texto destacado, ya sea esto entre paréntesis o en cursiva. Ejemplo de esto podemos ver en el fragmento de El Cid de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín. Tenemos tres personajes, Doña Francisca, Doña Irene y Don Diego. Lo podemos saber porque cada uno de ellos interactúa entre sí a través de los diálogos de los personajes. Mientras que, al finalizar este fragmento, donde habla Doña Irene, al final, si te fijas, aparece un texto que está entre paréntesis y con otro tipo de letra, que en este caso es cursiva. Eso quiere decir que lo que aparece ahí no debe ser leído por el actor, sino que debe ser ejecutado por este mientras lo está diciendo. En este caso, Doña Irene menciona: "Y qué fresco tienen aquel locutorio, vaya, está hecho un cielo". Entonces, mientras ella menciona eso, Doña Francisca, su hija, se sienta al lado de la persona que está emitiendo esa locución. Para eso entonces sirven las acotaciones, para darnos información con respecto al contexto situacional en que se desenvuelve el cuadro dramático. Como ya dijimos, uno de los elementos centrales de la obra dramática es el conflicto y la acción dramática. El conflicto es precisamente quien genera la acción dramática, y en esta, dos fuerzas son las que se oponen. Estas fuerzas pueden ser reales o ficticias para el personaje, es decir, se puede presentar ya sea a través del personaje mismo y su interioridad, o lo que le ocurre a nivel externo. A nivel externo podemos encontrar como ejemplo un rival, combate, una guerra o una situación desagradable, mientras que en relación a lo interno puede ser angustia, necesidad o un trastorno del ánimo. En relación a los diálogos podemos encontrar distintos tipos de estos. Primero tenemos el sencillo diálogo, que es un intercambio directo de mensajes entre los personajes, lo mismo que tú realizas cuando conversas con tus amigos. En el monólogo, el personaje está hablando solo en el escenario, reflexionando en torno a su vida. Es por esto que en el monólogo el personaje no necesariamente se encontrará con más personas rodeándolo, simplemente se desahoga de alguna manera para que nosotros como espectadores podamos entender qué es lo que ocurre con él o con ella. Mientras que el aparte es una invitación que el personaje mismo realiza al espectador, pues aprovecha de hablarle para hacerle parte de su conflicto. Para leer las obras dramáticas es necesario seguir una serie de pasos para comprenderla de mejor manera. Primero, clasificar el texto según la forma dramática a la que pertenezca, es decir, si se trata de tragedia, comedia o tragicomedia. Determinar quién es quien cumple el papel de protagonista, antagonista y quiénes son los que ayudan a ambos bandos. En tercer lugar, es importante identificar cuál es el conflicto que los lleva a enfrentarse y a generar esta dinámica de protagonista y antagonista. Después, analizar los diálogos para entender el mensaje que entregan los personajes, identificando además quién es el encargado de decir tal o cual cosa. Finalmente, es también importante determinar la información que entregan las acotaciones, en relación al contexto o en relación a los personajes, pues las acotaciones nos indicarán absolutamente todo lo que debe realizar el actor mientras está en escena representando al personaje creado por el dramaturgo.